Hola, ¿cómo están ustedes? Aquí en este sábado 25 de abril, terminando al menos aquí en Argentina nuestra quinta semana de aislamiento social, preventivo, obligatorio, esta cuarentena que se suele llamar más comúnmente. Y por ingresar en nuestra sexta y probablemente séptima semana, esto es una extensión probablemente de 2 semanas más, y quizás tendremos que ir viendo hacia adelante cómo esto continúa. 5 semanas es un tiempo extenso para una total falta de cultura, de experiencia e inclusive de antecedentes emocionales en estar en tiempos tan prolongados, aislados, en cuarentena. Y entonces quería reflexionar con ustedes sobre una pregunta básicamente, y desde esa pregunta compartir algunas ideas. La pregunta que quiero compartir con ustedes en esta mañana, y de alguna manera habiendo vivido la experiencia de estas primeras 5 semanas y entrando en esta próxima etapa, esto es como si fuese una especie de rally, en esta próxima etapa quería plantear con ustedes la pregunta que tiene que ver con ¿quién necesito ser en este tiempo? Quizás es una pregunta para algunos de ustedes un tanto rara, difícil y por qué no compleja, que convoca una serie de variables para poder responder a esta pregunta. Quizás para algunos de ustedes, para mí también, la pregunta más sencilla podría ser ¿quién soy en este contexto y en este tiempo? Bueno, probablemente si yo solamente me detengo en la pregunta ¿quién soy?, voy a evocar en mí respuestas, digamos, culturales, respuestas que tienen que ver con mi historia, respuesta inclusive que en un contexto como el que estamos, donde las emociones juegan muy fuerte su juego, probablemente yo responda desde un quién soy más bien estático, más bien defensivo. Y esa no va a ser la pregunta que quiero compartir con ustedes. La pregunta que quiero compartir con ustedes es ¿quién necesito ser? Por ejemplo, nosotros podríamos decir que en este ¿quién necesito ser? Lo podríamos pensar en este contexto de aislamiento y de cuarentena en términos de comunicación. ¿Quién necesito ser en un espacio y en un contexto totalmente novedoso? Por más cuidado que ya tengamos 5 semanas y pensemos que nos hayamos acostumbrado o que ya la tenemos más o menos dominada la situación. ¿Quién necesito ser en términos de comunicación? Y cuando decimos en términos de comunicación, parto de la pregunta ¿quién necesito ser al comunicarme? Y cuando me comunico con otra u otras personas, utilizo la herramienta de la conversación, esa herramienta que se forma de algunos elementos como la instancia de escuchar y como la instancia de hablar. ¿Quién necesito ser? No quién soy cuando escucho, ni quién soy cuando hablo. ¿Quién necesito ser? Quizás necesitemos ser una persona que al escuchar lo hagamos de una manera diferente a como lo hacíamos culturalmente, clásicamente. Quizás necesita esa escucha una manera de ser más abierta, una manera de ser más sensible, una manera de ser, no que se ponga en el lugar del otro, ya hemos compartido en algún video esta idea de empatía, de ponerse en el lugar del otro, quizás no buscamos esa actitud omnipotente de que yo soy capaz de ponerme en el lugar del otro, pero sí, desde esa empatía comprensiva, escuchar desde la comprensión, desde la sensibilidad, de preguntarme al este estado de yo estar siendo en un contexto particular, ¿cuál será la experiencia que está viviendo la otra persona? Y cuando hablo, ¿cómo estoy hablando? ¿Cómo hablo siempre? Bueno, estos son los tiempos donde al hablar nos damos cuenta que muchas de nuestras vacas sagradas necesitan ser sacrificadas. Necesitamos poder hablar y escuchar y hablar de un lugar diferente. Yo no les voy a decir cuál es ese lugar diferente, pero sí, al menos quería dejar esta mañana la inquietud, la pregunta,
quién necesito estar siendo, no quién soy, sino quién necesito estar siendo en este presente, por ejemplo, al comunicarme con otra u otras personas. Y en términos de participación, de colaboración, ¿quién necesitaré estar siendo? Seguramente muchos de ustedes al ver este video podrán encontrarse, como me he encontrado yo, pensando y haciendo cosas que nunca había hecho, al menos con la frecuencia con que lo estoy haciendo en este momento. Entonces, una respuesta interesante en este sentido podría tener que ver con que mi participación y seguramente la participación de cada uno de ustedes en relación con la tecnología necesitó de parte mía un estar siendo diferente. Ese ser que decía, yo soy una persona que con la tecnología no me voy, soy una persona que prefiero el cara a cara. Bueno, quiero contarte que hoy soy en relación con la tecnología. Mi participación en ese cambio necesitó migrar, necesito tener algunos cambios. Y probablemente después de todo este proceso veamos personas transformadas en esta situación. Pero ¿qué en cuanto a la participación en distintas actividades cotidianas? Bueno, estos ejemplos que di son solamente ejemplos para poder conectar la idea de quién necesito estar siendo. Quizás el que soy tolera, pero el que necesita estar siendo ama. Miren, cuando nosotros amamos no necesitamos tolerar. El amor no tolera, el amor acepta, básicamente. El amor genera la emoción predominante de la aceptación. Vivir en un estado dinámico, en este estar siendo de la aceptación, nos permite no necesitar tolerar, no necesitamos tolerar, porque el amor acepta, lo incluye, y esto no quiere decir que el amor sea cómplice, pero es distinto tratar, por ejemplo, con ciertas diferencias desde la emocionalidad predominante de la aceptación motivada por el amor como rasgo declarativo que simplemente tolerar. Quien ama entonces no tolera, sino que acepta. Esto es un concepto en este estar siendo importante para tenerlo presente, dado que el tolerar de alguna manera es sustituto del amor. Y saben que creo que no ha nacido aún el ser humano que se pueda resistir al amor. Pero el amor no digo en términos literarios, no digo en términos románticos, no digo en términos eróticos, no digo en términos religiosos. Cada una de esas facetas del amor, las personas y cada individuo lo puede tomar en el momento y como lo crea conveniente. Me refiero a un amor social, a un amor vinculante, a ese amor que genera una emoción de aceptación que nos hace corrernos de la resistencia, de la resignación, del tolerar por tolerar, algo así como soporto la situación, tolero la situación como sustituto de esta emoción. Son tiempos donde el amor se vuelve a constituir en nuestra manera de estar siendo en un recurso irrenunciable, en un recurso que por cierto es inagotable, y en la medida que nosotros reconfiguramos esa emoción en nuestra manera de estar siendo, hay muchas cosas que se empiezan a ver diferente y se empiezan a tratar de una manera diferente. Algunas veces le preguntamos o escuchamos que algunas personas le preguntan a otras y le dicen en la pregunta ¿cómo estás? Y hay una pregunta emergente muy rápida. Bueno, acá estamos sobreviviendo. Claramente es un estadio de sobrevivencia el que estamos llevando adelante. Claramente estamos en una evolución donde nos vamos adaptando a lo que va pasando casi día a día y momento a momento. Esto es propio de la existencia, pero no es todo o el todo de la existencia. La cuestión de sobrevivir con adaptación es una cuestión básica, clara. Nosotros nos adaptamos para sobrevivir en nuestro proceso evolutivo, pero también podemos producir para trascender. Esta conversación que estamos teniendo ahora en este video no es solamente adaptativa, sino también es generativa. Es cuestión de poder hacer un alto y poder, desde el pensamiento, la reflexión, la toma de decisiones y las acciones, generar un siendo que responda a las necesidades presentes.
¿quién necesito estar siendo? Vieron que a veces en términos de liderazgo nosotros queremos ciertos líderes que no necesariamente los líderes que queremos son los líderes que necesitamos. Bueno, todos somos hijos de nuestra época. No necesariamente los líderes de la época, que son hijos de esa época, responden en términos de necesidad de la época. No son acostumbradas las veces, no son muchas las veces donde los líderes hacen un alto y se preguntan ¿quién necesito estar siendo en este contexto, en esta época? Bueno, en lo personal y también en alguna reflexión de liderazgo, nosotros necesitamos una manera de estar siendo donde no solo se adapte para sobrevivir, sino también produzca para trascender. Es un excelente tiempo para unir supervivencia con trascendencia. Nosotros necesitamos la pregunta ¿quién necesito estar siendo para no solo sobrevivir, sino también para producir? Y aquí creamos un neologismo que lo llamamos sobreduciendo. Estamos en la necesidad de que nuestra manera de ser, nuestro estilo, quienes nosotros somos, se comprometan con una cuestión de sobreducir. ¿Quién necesito estar siendo? Necesito estar siendo alguien que se comprometa con sobrevivir, pero también con trascender. Y sobrevivo a través de la adaptación y trasciendo a través de la generación. Una evolución adaptativa y una evolución generativa. Los quiero invitar a quedarse en esa reflexión. ¿Quién necesitas estar siendo en este día y tiempo? Te invito, te desafío a preguntarte si lo que pensás, lo que decís y lo que haces tiene que ver con una adaptación a las circunstancias y al contexto complejo actual, y si también estás generando desde esos pensamientos, decisiones y acciones aquellas cosas que te permitan trascender. Y quiero en este sentido hablar de una trascendencia más allá de la cosmovisión que cada uno tenga, de una trascendencia de impacto presente. Habrá trascendencia de distintos niveles de pensamiento. La trascendencia en este momento que quiero invitarte a hacer foco no es una trascendencia pensando en el más allá, sino es una trascendencia pensando en el más acá. Es muy importante poder trascender en esta situación. Y para esto necesitamos preguntarnos, ¿quién necesito estar siendo? Será de mayor impacto la trascendencia en aquellas personas que puedan hacerse esta pregunta y no solo sobrevivir. Quiero despedirte con una serie de pensamientos que se le atribuyen al Mahatma Gandhi, cuando él decía, cuida tus pensamientos porque se volverán palabras. Cuida tus palabras porque se transformarán en actos. Cuida tus actos porque se harán costumbre. Cuida tus costumbres porque forjarán tu carácter. Cuida tu carácter porque formará tu destino y tu destino será tu vida. Pensamientos, palabras, actos, costumbre, carácter, destino y finalmente la vida misma. Así que te quiero mandar un abrazo muy cordial en este día. Que este día sea el primero del resto de los días que vienen por delante, desde una pregunta, desde la reflexión. ¿Quién necesito estar siendo? Y si logramos con esta pregunta hacer una primera conexión con el amor, esa manera de estar siendo te ubicará en el mejor de los territorios. El territorio de la aceptación, el territorio de la capacidad de integrar, el territorio de estar presente, en el territorio de estar presente de una manera distintiva. Y ahí sí, tu manera de estar siendo tendrá como distinción, valga la redundancia, la capacidad no solo de evolucionar adaptándote y por tanto sobrevivir en contextos como los que estamos, sino también y trascender desde una evolución generativa.